Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la última unidad de la materia, la última clase teórica que tienen, unidad 16, agitación y mezclado. Como verán, siempre seguimos recomendando viejos libros, muy buenos libros, excelentes libros. No se asusten por las fechas, porque realmente siguen siendo más que válidos todos los conceptos y cómo están encarados los temas en esos dos libros. Esta parte, de vuelta, McCabe y Fuchs, pero por ahí fíjense que alteramos la secuencia. En la clase anterior poníamos primero el Fuchs, acá me parece que está por ahí un poquitito más completo el libro de McCabe. Siempre el primer libro que aparece en la lista es el libro que consideramos que tiene mejor ese tema o el tema de una forma más parecida a la que nosotros damos la teoría. Fíjense, ya llegamos acá. Última clase del año. Llegamos a flujo con agitación para hablar de agitación y de mezclado. Y vamos a utilizar balances macroscópicos y diseño por coeficientes de transferencia. Vamos a trabajar con esto que vimos hace ya tiempo, balances macroscópicos, y vamos a hablar, vamos a armar ecuaciones basadas en definiciones de coeficientes de transferencia, y va a aparecer un nuevo número dimensional bastante importante para la materia, el último número dimensional que les aparece en esta materia. No va a ser el último que le va a aparecer en la cursada, sobre todo en calor y en masa van a aparecer números muy importantes desde el punto de vista de ingeniería. Vamos a empezar hablando de lo que es agitación y mezclado, es decir, vamos a hablar de los conceptos básicos de agitación y mezclado. Vamos a hablar un poco de los componentes de los equipos utilizados para agitación y mezclado, sobre todo los rotores y los baffles deflectores o cortacorrientes. Y después vamos a ir a las cosas que les van a interesar más directamente para la resolución de seminarios, que es el cálculo de potencia en agitación y mezclado. Acá va a aparecer un número de potencia, el PO, no es P sub 0, es PO. Y también vamos a hablar del tiempo de mezclado, y va a aparecer también un factor de tiempo, un F sub T. ¿Está? Vamos a arrancar por acá. Conceptos básicos de agitación y mezclado, algo de los equipos, muy cualitativo, para después, en la segunda mitad de la clase, meternos en lo que es el cálculo de potencia y los cálculos del tiempo de mezclado. ¿Qué es un agitador o a qué le llamamos un agitador eh, en ingeniería? Un agitador es un equipo de proceso, un equipo importante de proceso, generalmente un tanque en el cual inducimos a un fluido o una mezcla de fluidos, o una mezcla de sólidos y fluidos, o una mezcla de gases y fluidos. Le inducimos a lo que tenemos adentro de ese equipo, adentro de ese tanque, a un movimiento determinado, ese movimiento normalmente circulatorio. ¿Ustedes cómo agitaban en los laboratorios? ¿Se acuerdan? Camila, si así, ¿qué vendría a ser eso, Camila? No tuvimos mucho laboratorio, pero tapábamos el, el tubo de ensayo o lo que fuera y agitábamos. Así agitaban. Estamos complicados. Normalmente en laboratorios, cuando se trabaja con ácidos fuertes o con bases fuertes y tenemos que hacer una reacción de neutralización, normalmente en ese tipo de medios que pueden ser agresivos o corrosivos, no se mete un agitador como este, con un eje y un rodete o una hélice, sino que se pone el Erlenmeyer arriba de un campo magnético que gira y se pone una pequeña capsulita de teflón, o de algún tipo de material que no sea atacado por la sustancia que vamos a mezclar, y eso básicamente el campo magnético induce a que ese pequeño agitador trabaje sin tener un contacto directo de la solución con el agitador mecánico. Eh,
Normalmente en los laboratorios trabajamos con agitadores de tipo magnético y con un campo magnético giratorio por debajo del vaso de precipitado o del Erlenmeyer, ¿sí? Industrialmente, obviamente, usamos tachos un poco más importantes. Fíjense, este es un equipo que tiene un determinado motor. Por el dibujito, el motor es un motor eléctrico. Casi siempre tenemos un reductor de velocidad porque eh, muchas de las operaciones de agitación se realizan a velocidades de giro de los rodetes, de los impulsores, que son inferiores a la velocidad de giro de un motor eléctrico. Por eso siempre tenemos que tener o un juego de poleas para bajar la velocidad o un reductor mecánico con engranajes para bajar la velocidad. Después tenemos un manchón que es lo que conecta el eje del motor con el eje del agitador que está dentro del fluido. ¿Han oído hablar de manchones? ¿Vieron algo de manchones con Martín cuando hablaron de bombas? Normalmente cuando hablamos Yo de no me bombas, acuerdo, pero no, cuando creo que no, me hablaron de parece que no. bombas, casi siempre eh, las bombas centrífugas trabajan a alta velocidad y uno piensa que están directamente asociadas al motor. Eso se da en bombas de baja potencia, pero en bombas de alta potencia normalmente tenemos el motor eléctrico y de ahí sale un eje. Y de la bomba en sí hay otro eje y la unión entre los dos ejes es como un manchón de goma, una pieza especial de goma que baja y reduce las roturas por torsión en los arranques y en las frenadas bruscas. Eh, si no saben lo que es un manchón, sería interesante que lo vieran. Eh, si no lo encuentran por ningún lado, me mandan algún mail y le mando algunas fotos. Pero siempre que tenemos un motor con un eje asociado a otro equipo móvil, en este caso un eje y un impulsor, que puede ser un rodete, una hélice o un sistema de palas. Normalmente si este motor arrancara rápidamente, como esto tiene una determinada inercia y un determinado freno, puede ser que se rompa el eje. Entonces, esta doble pieza de goma absorbe todas esas torsiones bruscas en los arranques y en las frenadas y hace que los ejes no se rompan tanto y todo el sistema de retenes o de rulemanes del motor trabajen mucho mejor y tengan mayor vida útil. Recuerden, eso se llama un manchón. Y si tienen alguna persona grande en la familia o algún abuelo o algún tío que tenga canas como yo, que supere los 50 y pico de años, pregúntenle qué es un manchón, porque si tuvo un Fiat 600, seguramente en algún momento se le rompió el manchón de los semiejes, ¿sí? Cualquiera que tuvo un Fiat 600 en algún momento se quedó en el medio de la ruta porque se rompió un manchón. O sea, personas con canas así, con más de 50 y pico de años, saben perfectamente que es un manchón porque lo sufrieron con sus primeros autos los Fiat 600, ¿sí? ¿Qué cosas más ven dentro de este equipo? Fíjense que tenemos una entrada de un fluido, pero podemos tener entrada de dos o tres corrientes fluidas, pero acá se dibujó una sola entrada. Acá tenemos una vaina que al parecer puede contener un termómetro, puede contener una termocupla, puede contener una PT100, es decir, un elemento común de medición de temperatura o un insumo electrónico para la medición de temperatura. Normalmente termocuplas o, o termoresistencias variables. Fíjense que el equipo tiene una tapa, con lo cual nos hace pensar o que trabaja presurizado o que genera vapores que yo no quiero pasar a la planta. Si tenemos una tapa, seguramente vamos a tener un sistema de juntas entre tapa y cuerpo. Y después fíjense que tiene una doble pared que nosotros llamamos camisa. Usualmente cuando queremos calentar rápido, por esa camisa se hace circular vapor, o cuando queremos enfriar rápido, por esa camisa se hace circular o agua fría o alcohol.
Es decir, pero esos recipientes encamisados nos dan la posibilidad de transferir calor para calentar rápido o para enfriar rápido. Y fíjense que después tiene una válvula especial, una válvula en ángulo. Esto lo tendrían que haber visto en cañerías, para qué se usan estas válvulas en ángulo, que es una típica válvula de vaciado de un equipo de agitación y mezclado. ¿Alguna pregunta del esquema? Profe, ¿Sigo? la rama sumergida es la continuación de la entrada, ¿no? Exacto, sí. Ah, está bien. Acá tenés una entrada, pero esto está hecho como para una sola entrada, Camila, pero podés tener varias fases mezclándose, Claro. no necesariamente tenés una sola entrada. Y a veces, por una sola entrada, cuando el equipo trabaja en forma discontinua, vos tenés la válvula de acá abajo cerrada y por ahí ingresás una fase, después por ese mismo sector ingresás otra fase. Estos equipos pueden trabajar en forma continua o en forma discontinua, ¿sí? ¿Sigo? Sí, sí. ¿Por qué agitamos? Ustedes ya lo tienen escrito ahí, así que no vamos a jugar a hacer preguntas y respuestas, ya lo tienen escrito. Eh, pero agitamos para homogeneizar propiedades. Agitamos para favorecer la transmisión de calor entre un fluido y un serpentín de calentamiento o enfriamiento o una camisa de calentamiento o enfriamiento. Cuando la velocidad relativa entre el fluido y los medios de calefacción o los medios de enfriamiento aumenta, aumenta también los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, cuanto más velocidad relativa haya entre el fluido y el sólido, tenemos mayor transferencia de calor porque mejoran los coeficientes de transferencia de calor. Entonces hacemos que los procesos de calentamiento o de enfriamiento sean más eficientes y por supuesto más rápidos. A veces agitamos para favorecer el transporte de masa o para lograr una concentración uniforme de un sólido en una suspensión. A veces agitamos para favorecer el contacto entre las fases. En las industrias de pinturas normalmente hay una especie de solvente o pintura base y se le agregan los pigmentos en fase sólida. Esos pigmentos suelen ser muy densos y tienden a irse hacia abajo y hacer una capa de pigmento en el fondo del tacho y tener muy poca migración del pigmento hacia el solvente. Entonces, normalmente si utilizamos algún agitador que me mantenga eh, los pigmentos en suspensión, un agitador que genere corrientes axiales, vamos a lograr tener mayor área de transferencia entre las partículas del pigmento y el solvente y por lo tanto que el pigmento se disuelva mucho más rápido y más eficientemente en el solvente. Pero a veces buscamos dispersar, un gas en el seno de un líquido en forma de pequeñas burbujas. A veces buscamos dispersar un líquido en otro no miscible en él para formar una emulsión. Casi siempre en estos últimos casos agitamos o para permitir una reacción química o para favorecer el transporte de masa entre dos fases. ¿Y qué es mezcla? Mezcla es un objetivo particular de los múltiples objetivos que tiene la agitación. Eh, Cuando hablamos de mezcla, lo que buscamos es formar una única fase homogénea. A veces los buscamos mezclando líquidos miscibles. Y ustedes me dicen, Julio, pero si los líquidos son miscibles, ¿para qué los voy a mezclar? Porque por ahí esos líquidos son miscibles, pero tienen un determinado tiempo de mezclado hasta lograr eh, una solución homogénea. Entonces, aún en líquidos miscibles, utilizamos equipos de agitación y mezcla para disminuir el tiempo de mezclado. A veces buscamos disolución de sólidos en líquidos, en otros casos buscamos solubilización de gases en líquidos e inclusive en algunos casos logramos o buscamos mezclar gases que tienen tiempos de mezcla muy bajos, pero a veces se busca reducir esos tiempos bajos de mezcla. O sea que inclusive utilizamos agitación para mezclar gases. No es lo más común, pero hay algunos casos muy particulares
de mezcla de gases, mezcla inducida de gases. ¿Cómo agitamos? Me pasé. A veces agitamos por medio de la fase dispersa. Supóngase que nosotros queremos agitar un fluido donde queremos mezclar un fluido y un gas. Entonces directamente vamos inyectando gas y mezclamos con ese gas o agitamos con ese gas. Eh, Muchos sistemas de microbiología agitan directamente con una bomba. Tengo un tacho, una bomba que toma las fases y las manda por arriba. Entonces tenemos una recirculación de fases dentro de un tacho y lo que agita es el movimiento del fluido entrando y saliendo impulsado por una bomba. Lo más clásico en agitación, si no es por medio de fase dispersa o por una bomba, es por medio de agitadores mecánicos que ya están introducidos en los fluidos que queremos agitar. Podemos tener agitadores que produzcan flujo axial, agitadores que produzcan flujo radial, y dentro de todas las alternativas tecnológicas que tenemos para elegir agitadores, tenemos las hélices, también asociadas con la náutica, pero en nuestro caso vamos a utilizar hélices para tener un buen nivel de movimiento y de flujo axial, si el flujo en la dirección del eje. Las palas normalmente generan flujo radial y después, si ya tenemos más de 4 palas, no se habla de palas, sino se habla de turbinas, y de acuerdo al ángulo de las turbinas, de las palas de la turbina, podemos tener flujo axial, flujo radial o un flujo mixto. Entonces, con turbinas podemos tener una mezcla de estos dos tipos de flujo, flujo axial típicamente producido por hélices o flujo radial típicamente producido por palas. Eh, en cuanto a formatos de hélices tenemos de todo, absolutamente de todo. Ahí hay algunos ejemplos de una hélice de 3 palas o de 3 hojas. Hay inclusive hélices dentadas, no en navegación, por supuesto, no en náutica. Hay hélices cubiertas, eh, hay de todo un poco. Las características clásicas de las hélices, como les decía, es que generan flujo axial y normalmente las tenemos trabajando a altas revoluciones por minuto, entre 1100 y 1700. Por lo tanto, a veces las hélices no requieren de sistemas de reducción de velocidad y están conectadas directamente al motor eléctrico, ¿sí? Normalmente para referirnos a una hélice, además de las características físicas, si es de 3 hojas, de 4 palas, si es dentada o si es de hélice cubierta o lo que sea, siempre hablamos del número de palas de la hélice, hablamos del diámetro y el diámetro de la hélice, si la pusiéramos a andar, sería el perímetro que generaría la porción más saliente de la hélice, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos el diámetro de la hélice. Y otra cosa interesante es el paso de la hélice. ¿A qué se denomina paso de la hélice? Si esa hélice estuviese metida en un medio sólido y diésemos una vuelta completa, eso se metería en ese medio sólido como si fuera un tornillo. Lo que avanza, lo que se mete en ese medio sólido, se llama paso. Entonces, normalmente, además de hablar de la cantidad de palas que tiene una hélice y del tipo de hélice que tenemos, siempre el parámetro es el número de palas. Y los otros dos parámetros son el diámetro y el paso de la hélice. Si me dicen una hélice de 11 por 5, me dicen una hélice de 11 pulgadas de diámetro y un paso de 5 pulgadas. Es decir, en una vuelta completa, en un medio sólido, esa hélice avanzaría una distancia de 5 pulgadas. ¿Eso se entiende? En náutica, cuanto mayor es el paso de la hélice, mayor es la velocidad final que logramos
imprimirle a la embarcación. Y cuanto menor es el paso de la hélice, más fuerza tiene la embarcación. Es decir, las embarcaciones de hélices con pasos altos tardan muchísimo en tomar velocidad porque es como que le cuesta eh, hacerse firme en el agua. Las embarcaciones que tienen que hacer mucha fuerza tienen pasos muy chicos. ¿Qué hacemos con una embarcación comercial que para hacer maniobras necesita mucha fuerza o para arrastrar una red necesita mucha fuerza, pero después para viajar a muchos kilómetros a zona de pesca requiere alta velocidad? Normalmente esas embarcaciones comerciales que requieren velocidad y fuerza en momentos distintos de la operatoria tienen hélices mecanizadas de paso variable. ¿Sí? Y en la resolución de problemas van a ver que en las tablas aparece como una forma de referirse al paso. En, en algunas tablas se habla de paso cuadrado. El paso cuadrado de una hélice significa que el paso es igual al diámetro. Y yo hablo de una hélice de 11 por 11, estoy hablando de una hélice de paso cuadrado. Es decir, en una vuelta avanzaría una distancia exactamente igual a su diámetro. Esto es muy común en ingeniería, hablar de hélices o impulsores de tipo hélice de paso cuadrado. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Camila me dice que sí, Delphi también. Agustín, da la cara, Agustín, no te veo, pero sé que estás ahí. Sigo viaje. Algo muy rapidito de palas y de turbinas. El formato es parecido, pero cuando hablamos de palas hablamos de dos o cuatro, y cuando hablamos de turbina hablamos de cuatro en adelante. Cuando hablamos de palas, hablamos de diámetros de palas entre el 50 y el 80% del diámetro del tanque. Las turbinas son más chicas, son del 30 al 50% del diámetro del tanque. Las palas giran a baja velocidad, las turbinas que son más chicas giran a alta velocidad. Las palas suelen estar puestas a un sexto del radio. Estamos hablando de altura con respecto al fondo del tacho. Fíjense que tanto las palas como las turbinas están más o menos a las mismas alturas con respecto al fondo, pero las palas dan un nivel de agitación suave, las turbinas un nivel de agitación intenso. Y de paso, bueno, tenemos que hablar un poco de la curvatura que tengan las palas y las turbinas. O sea, no tiene tanto sentido hablar de paso en palas y turbinas, pero lo que quiero que vean es que las turbinas suelen ocupar menos espacio, suelen ser de menor diámetro que las palas y a la vez giran a muchísima mayor velocidad que las palas. Es decir, una agitación suave, uso palas, una agitación intensa, uso turbinas. Y después, de acuerdo al ángulo de las hojas de la turbina, vemos si tenemos flujo axial, si tenemos flujo radial o si tenemos flujo mixto. Lo que nos permiten tanto palas como turbinas es que a veces se ponen muchas sobre un eje para tener un nivel de agitación mucho más eh, efectivo, y a la vez la última, la última formación del sistema de agitación copia el fondo del tacho para no tener sedimentación de sólidos, no tener acumulación de algún tipo de sólidos en el fondo. Esa última eh, parte del sistema de agitación tiene esa palabra rara, pero se llama así, se llama anchor. ¿Sí? La que copia el fondo del tacho e impide deposiciones. En los sedimentadores DOR casi siempre en el fondo tenemos un anchor, pero el anchor busca todo lo contrario. No busca evitar la sedimentación de sólidos, sino que tiende a llevar los sólidos sedimentados y compactados hacia la descarga del sistema de sedimentación. ¿Han oído hablar de este tema de bafles, deflectores o cortacorriente?
¿Se acuerdan allá lejos y hace tiempo las primeras teorías cuando hablábamos de flujo ideal? Que decíamos, si yo tengo un agitador y lo pongo a andar, eso va a generar eh, un flujo circular, y al haber un flujo circular va a haber una aceleración centrífuga, podemos tener separación de fases, que no es lo que busco, acá quiero homogeneizar fases, pero a la vez, al tener esas fuerzas centrífugas, se genera un vórtice. ¿Y qué pasaba? ¿Qué nivel de mezcla teníamos en un sistema de agitación circular sin baffles deflectores? Lo vimos en un temita que se llamaba flujo ideal. ¿Qué nivel de Puede ser. mezcla? Se formaban vórtices cuando no había una. Exacto, pero todo empieza a girar a la misma velocidad, entonces no hay fricción, no hay taus tangenciales, y por lo tanto no tengo mezcla. Donde en un tacho se me empezó a armar un vórtice, el nivel de mezcla es muy bajo porque todas las partículas de fluido están girando a la misma velocidad angular. No a la misma velocidad tangencial, pero sí a la misma velocidad angular. Entonces, como todas las partículas giran a la misma velocidad angular, es como que cada partícula va en su mundo y no tenemos buenos niveles de mezcla. Entonces, cuando queremos tener un nivel aceptable de mezcla en tiempos cortos, lo que hacemos es colocar baffles o placas deflectoras que impiden ese movimiento circular del fluido, rompen esos remolinos. Acá tenemos un corte de un sistema de agitación y mezclado, donde vemos los baffles o placas deflectoras. Acá los vemos desde arriba. Fíjense que ingresan poco dentro del fluido, pero acá ya se cortan las corrientes circulares, no tengo remolinos y tengo mucha mezcla. Ahora, si yo quiero agitar sin baffles, voy a consumir muy poca potencia porque tengo muy poca pérdida de energía mecánica, pero voy a tardar mucho tiempo en mezclar. Si quiero disminuir los tiempos de mezclado y tener una mezcla mucho más eficiente, voy a utilizar placas deflectoras, pero va a haber un consumo extra de potencia. Entonces, un sistema sin placas deflectoras mezcla poco, pero tiene un consumo de energía muy bajo. Por supuesto, los tiempos de mezclado son muy largos. Un sistema con baffles deflectores tiene tiempos de mezclado cortos, consumos de potencia superiores y tiempos de mezclado, por supuesto, más cortos que en un sistema sin baffles. El tema es que los baffles son una parte mecánica que puede juntar algún tipo de suciedad o elemento indeseado en estos sectores. Entonces, por ejemplo, en la industria de la alimentación, a veces, sobre todo en la industria de helados, en la industria de heladería, en vez de utilizar placas deflectoras, lo que se hace es se pone agitadores o sacados del centro o angulados. Entonces, al poner agitadores que trabajan a un determinado ángulo, no se generan estos remolinos y tenemos buenos niveles de mezcla sin tener lugares difíciles para la higiene del equipo. Para que se den una idea, fíjense lo que pueden ser los baffles cortacorrientes en un equipo grande de metros de altura, ¿sí? Esto en la alimentación es complicado, es decir, tenemos muchos puntos donde podemos tener acumulación de sustancias indeseables y que es después muy difícil de limpiar. Entonces, por ahí en la industria química los baffles se usan mucho, en la industria de alimentos se usa más el tema de agitadores descentrados, ya sea con respecto al eje o con respecto a la vertical. Primera cosa que tenemos que saber eh, en agitación y mezclado. Habíamos dicho que la mayoría de los sistemas de agitación y mezclado trabajan con velocidades inferiores a las velocidades de rotación generadas por el motor eléctrico al cual está asociado el eje, ya sea en forma directa o a través de un manchón. Es decir, los motores eléctricos giran a altas velocidades
en relación a lo que giran los impulsores que utilizamos en agitación y en mezclado. Entonces tenemos que hacer una reducción del número de vueltas entre las vueltas del motor y las vueltas que nosotros deseamos en el equipo. O se utilizan sistemas de engranajes, como si fuera una especie de caja de cambio, o se utilizan sistemas de poleas. Le vamos a llamar polea 1 a la polea chica, siempre asociada al motor, y polea 2 a la polea grande asociada con el equipo en sí, en nuestro caso el sistema de eje e impulsor. Lo que sabemos en este tipo de arreglo de poleas es que las velocidades tangenciales en la periferia son iguales, tanto para la polea chica como para la polea grande. Entonces, si calculamos la velocidad tangencial en la polea chica y la igualamos a la velocidad tangencial en la polea grande, donde n son las revoluciones por segundo, n1 son las revoluciones por segundo del motor y n2 son las revoluciones por segundo del sistema de agitación. Obviamente sacamos los 2pi, sacamos este 2 y nos queda que el diámetro de la polea asociada con el eje del agitador tiene que ser igual al diámetro de la polea del motor por el número de revoluciones a las que gira el motor dividido el número de revoluciones requisito, el número de revoluciones a las que quiero que gire este impulsor. ¿Sí? Esta cuenta tan sencilla a veces los complica a muchos en los parciales. No dábamos esto en una época en las teorías y tomamos un problema en un parcial y tenían que elegir el sistema de poleas y nadie o la mayoría no se dio cuenta que tenían que igualar velocidades tangenciales porque esto está conectado obviamente por una soga o por una polea. Entonces velocidad tangencial en la parte chica de la polea tiene que ser igual a la velocidad tangencial en la parte grande de la polea. Si no se llegan a acordar de esta expresión que es muy sencilla, arranquen de acá. Velocidad tangencial en la polea 1 es igual, en valor absoluto obviamente, igual a la velocidad tangencial en la polea 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, la polea 1, ¿a qué habías dicho que estaba asociada? Al motor eléctrico, en Ah, al este caso motor. este naranjita. Creo que es naranjita, ¿no? Porque soy bastante daltónico, lo ven rojo ustedes. Sí, sí. ¿Es rojo, Camila? No, Yo no lo- va, qué sé yo. De los bordes naranjitas y al medio Bien, rojo. bien. Le suelo ahorrar bastante con los colores, así que cualquier cosa me corrige. Fíjense, este equipo puede, si esta salida estuviera cerrada, uno lo puede cargar y mezclar y sería un mezclado batch, un mezclado discontinuo. O si tenemos una entrada continua y una salida continua, es lo que llamamos un mezclado continuo. Es decir, hay equipos continuos y equipos batch. Y eso normalmente está asociado con la organización interna de la industria y también con el volumen de producción. Cuanto mayores son los volúmenes de producción, mayor es la incidencia de equipos continuos dentro del layout total de la planta. ¿Sí? Entonces, una vez que aclaramos esto, de cómo podemos calcular los diámetros de las poleas y vincularlos con la velocidad del motor, que es constante, y la velocidad del impulsor, que es un dato de proceso, podemos calcular la potencia para lograr la agitación deseada y el tiempo necesario para lograr una homogeneidad dada. Y acá es bastante difícil cuantificar objetivamente cuándo encontramos ese nivel de homogeneidad, ¿sí? Pero a partir de ahora vamos a seguir dos caminos. ¿Cómo trabajamos para calcular potencias para lograr una agitación deseada y cómo trabajamos para calcular tiempos para asegurar homogeneidad del sistema? Para calcular potencias vamos a necesitar datos de la geometría del sistema, especialmente el diámetro del tanque, el diámetro del rotor o el diámetro del impulsor. En algunos libros aparece como D sub I. El N, estamos hablando del N2.
y del tipo de impulsor, del tipo de rodete, si es una hélice, es un sistema de turbinas, es un sistema de palas. También la potencia va a estar asociada a las propiedades del fluido, tanto viscosidad, densidad como reología del fluido, y a la presencia o ausencia de placas deflectoras. Así que para calcular potencia vamos a necesitar tener datos: diámetro del tanque, diámetro del impulsor, número de revoluciones a la que trabaja el impulsor, tipo de impulsor, altura del líquido, altura del impulsor en relación al fondo del tacho, propiedades de fluido y reología del mismo, presencia o ausencia de placas deflectoras. Con exactamente las mismas dependencias vamos a trabajar para calcular tiempos, para asegurar uniformidad, homogeneidad del sistema, es decir, para calcular tiempos de mezclado. ¿Cómo vienen? ¿Quieren que hagamos una pausita? Lo que viene es denso y pesado. Si quieren hacemos una pausita de 10-15 minutos y seguimos con la segunda parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta acá fue lo cualitativo, lo sencillito. Ahora vienen cuentas un poquitito más heavy, ¿sí? Hacemos una pausa y volvemos en 15 minutos. Yo ahora por el chat les digo a qué hora volvemos. Ok. Ok.